Saludos cordiales. Damos inicio a la clase 5 de Historia de la Psicología, siguiendo con el desarrollo de la unidad 4 sobre el movimiento de la Gestalt. La Gestalt aparece durante las primeras décadas del siglo XX. Se nos presenta como una psicología científica que fundamenta sus conclusiones en los descubrimientos de la psicofísica y en sus propias investigaciones experimentales. Al mismo tiempo, se halla estrechamente vinculada al pensamiento alemán y en concreto a algunas de sus teorías epistemológicas más representativas. En el concepto gestáltico de forma convergen estas dos influencias, la teoría del conocimiento de Kant y la fenomenología de Husserl. Forman parte de los antecedentes filosóficos de esta noción. Estos autores se identifican con una posición epistemológica conocida como fenomenismo, habitualmente contrapuesta al realismo característico de la metodología científica. Pese a asumir los presupuestos básicos del enfoque fenoménico en lo que a la percepción se refiere, los psicólogos de esta corriente abordaron sus estudios de forma experimental. Como ya lo habíamos manifestado, se atribuye la fundación de este movimiento a Max Wertheimer, Kohler y Kafka. La escuela de la Gestalt, al igual que otras escuelas de finales del siglo XIX y principios del XX, se sirvió de los métodos propios de la investigación experimental, contribuyendo de esa manera a la consolidación de la psicología como una disciplina científica. Esta forma de proceder iba acompañada de la intención manifiesta de distanciarse del ámbito de las humanidades, en el que tradicionalmente se venían abordando algunas de las cuestiones que atraerían posteriormente la atención de la psicología en sus distintas escuelas y especializaciones, como ser las facultades del conocimiento, la conciencia, el pensamiento, la dimensión social del ser humano, la educación, entre otros. Esto ocurría en un ámbito intelectual y académico marcado por el positivismo, por los alentadores avances de las ciencias naturales, por el influjo de la teoría de la evolución y la incipiente crisis de los grandes sistemas filosóficos. En sus principios de la psicología gestal, Kafka se refería a esta disciplina como la última ciencia en conquistar su independencia. De forma adicional, la psicología de la gestal se construía a partir de conceptos firmemente arraigados en el pensamiento alemán y cuyas implicaciones filosóficas en modo alguno podían ser ignoradas. Entre estos conceptos figura el que da el nombre a esta corriente, el concepto de forma, que está referido a la estructura o totalidad organizativa que constituye la experiencia perceptiva consciente. Otro aspecto que también ya lo habíamos mencionado son los antecedentes y la influencia que recibía esta corriente como ser los antecedentes filosóficos del concepto gestáltico de forma que suelen citarse a la epistemología kantiana y el método fenomenológico de Husserl. Kurt Lewin, teoría del campo. Kurt Lewin, psicosociólogo estadounidense de origen alemán, que contribuyó de forma relevante a la llamada psicología de la Gestalt. Después de realizar sus estudios en Berlín, se trasladó a Estados Unidos, donde llevó a cabo diversas investigaciones sobre el comportamiento. Especializado en la dinámica de grupo, afirmó que la conducta del individuo está determinada por el conjunto del sujeto y su ambiente, y tiende a restablecer el equilibrio entre ambos con objeto de eliminar tensiones. Su actividad científica se divide en dos periodos. El primero, transcurrido en Alemania, se caracteriza fundamentalmente por el estudio de los problemas de la psicología individual y epistemología. Estos estudios estaban dedicados a los procesos cognitivos, la dinámica de las motivaciones y las emociones, la crítica al principio explicativo de los procesos del pensamiento y los procesos interpersonales de recompensa, castigo, conflicto e influencia social. El segundo periodo es el periodo americano. El autor llevó a cabo investigaciones sobre los fenómenos de grupo como la leadership
el clima social y los valores de grupo en estudios como la teoría del campo en la ciencia social. El postulado fundamental de Lewin es de que cada proceso psicológico debe considerarse a la luz del conjunto de factores que actúan en él. Lewin acuñó el concepto de dinámica de grupo para designar el conjunto de interacciones personales que tienen lugar en el grupo. A partir de Lewin, el estudio de los comportamientos psicosociales del grupo pasó de lo descriptivo a lo experimental. La teoría del campo, definido como la totalidad de los hechos coexistentes que son concebidos como mutuamente independientes, no constituye un nuevo sistema psicológico limitado a un contenido específico, sino un conjunto de conceptos mediante los cuales se puede representar la realidad psicológica. Los conceptos de la teoría del campo serían lo bastante amplios para poder aplicarse a cualquier tipo de comportamiento y lo bastante específico como para representar de forma precisa a una persona concreta en una situación determinada. Las características fundamentales de la teoría del campo se resumen en los siguientes puntos. El comportamiento es una función del campo existente en el momento en el que se da ese comportamiento. El análisis del comportamiento empieza con el examen de la situación considerada en su totalidad. Una persona concreta en una situación concreta puede ser representada gracias a los conceptos de la topología. En resumen, la teoría del campo afirma que los acontecimientos están determinados por fuerzas que actúan a distancia. Proporciona un método para analizar relaciones causales y construir conceptos científicos. Es decir, es una verdadera metateoría. Al mismo tiempo, es un sistema para describir e interpretar los fenómenos psicológicos y sociales, desarrollado a través de la investigación empírica. Para finalizar, recordemos que la teoría del campo fue propuesta por Lewin. Este defiende un enfoque metodológico experimental y procedimientos de observación psicológica acordes con los principios gestálticos y dinámicos de una teoría del campo. Interpreta el comportamiento como la resultante de un campo dinámico de fuerzas en interacción y este como un sistema de factores que coexisten concebidos como mutuamente interdependientes. Considera a la persona como un componente más en dicho campo y su conducta como la resultante de las dinámicas interactivas que en él se generan. En el desarrollo de su teoría, la persona llega a ser considerada como una unidad cuyo estado de equilibrio de tensión dependerá de las fuerzas que actúen sobre él y de su nivel de aspiración. En cuanto a las implicancias de la teoría de la psicología propuesta por la Gestalt, algunos investigadores sostienen que existen o se dan ciertas incoherencias teóricas en ella al definir las formas desde los presupuestos fenoménicos y proceder a su estudio mediante los métodos de la ciencia experimental. En cuanto a esas implicaciones epistemológicas de estas incoherencias, se considera que la pretensión de desarrollar una psicología experimental a partir de datos que en última instancia emergen de la subjetividad individual compromete al menos dos importantes criterios de demarcación científica. Por un lado, la replicabilidad de los experimentos y por el otro, la economía de las explicaciones teóricas.